Quizá alguno de vosotros está preguntándose, pero ¿qué narices es la generación Z? ¿Alguien se lo está preguntando? ¿Puede levantar la mano? Si alguien está preguntando qué es la generación Z. Muy bien. Bueno, voy a explicarlo de una manera muy sencillita. Y es que en antropología esto es algo muy raro, porque hoy en día creemos que nuestros adolescentes sienten diferente a los jóvenes a los padres a los abuelos, pero esto es muy del siglo XX. Antiguamente, hace 200 años, el padre, el hijo, el abuelo, no importaba quién eras, pensabas exactamente lo mismo, compartías los mismos valores, teníais el mismo oficio, ibais a dedicaros a lo mismo, te gustaba la misma música, le gustaba la misma música al niño que al anciano, les gustaba exactamente lo mismo, les gustaba la misma comida, visitaban los mismos lugares y de hecho tenían los mismos oficios. Pero José Ortega y Gasset, uno de los filósofos españoles más importantes de la historia, él se dio cuenta a principios del siglo XX que se estaba atomizando las generaciones, porque en realidad la palabra generación en la Biblia es todas las personas que viven en una misma época. Pero una de las cosas que el enemigo ha pretendido hacer ha sido dividirnos y que cada uno de nosotros viva de manera diferente, de tal manera que desde mi generación, los millennials, yo tengo más cosas en común con jóvenes de Latinoamérica, de América o incluso de China, tengo más cosas en común con ellos que con mis padres. Es decir, comparto valores por gracias o por culpa de la globalización con la gente de mi edad. Me gusta la música que le gusta a los gringos, más que la que le gusta a mis padres. Ay, eso es de boomers. Pero eso es algo novedoso, eso es algo que no tendría por qué ser así. Lo damos por hecho, pero no es así. Pero es verdad que las generaciones se han atomizado. ¿Y cómo determinamos cada generación? Cada generación es aquella que quiere cambiar el mundo. Y quiero que veamos las generaciones que hay aquí y que han dicho de manera muy sencilla los antropólogos. La primera generación que tenemos son los baby boomer, porque ahora es un insulto, ¿no? ¿Qué boomer, no? Ok, boomer sería un poco el insulto que hacen los Z. Los boomer, quiero que se pongan de pie aquí en España, los nacidos entre el 57 y el 77, o los de antes del 57 hasta el año 77, que se pongan de pie, por favor. Todos los boomer, por favor. Aquí tenéis a los boomer, quedaros de pie. Los boomer. Un momentito, queridos. Esta gente son los hippies. Esta gente cambiaron. ¿Por qué se llaman baby boomer? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, en España fue un poquito más tarde, llegamos 10 años tarde. No, quedaros de pie los boomers un poquito, hijo mío, no seáis tan boomers, ¿eh? Quedaros de pie. Esta gente fue un baby boom. Después de la guerra volvieron los soldados a casa. ¿Y qué pasó? Esto. Y ellos querían cambiar el mundo porque no querían que volviera a ocurrir la Segunda Guerra Mundial. No querían que volviera a ocurrir la guerra civil. Esta es la generación que se puso de acuerdo en la transición hermosa que vivimos en este país en el año 78, 79. Esta gente son los responsables de que estemos en democracia en la época. En España siempre estábamos a las manos hasta que llegó la democracia. Esta gente son los hippies que trajeron eso. Ya está, les podéis sentar. Gloria a Dios. Un aplauso a los boomers. Hay que quererlos mucho. Detrás de estos, ahora quiero que se pongan de pie, y esto hay una especie de transición aquí entre el 65, quizá te vas a tener que volver a poner de pie, y los 80, porque esto hasta los años 80. ¿Quiénes han nacido del 65 a los años 80? Que se pongan de pie. 80, 81, 60. Sé que hay algunos que están repitiendo. Esta generación se le conoce como la generación X, la generación perdida. Os voy a explicar por qué, y lo siento mucho. Esta generación se vio en un mundo mucho mejor que el de sus padres y vivieron mejor que sus padres, pero eran minoría, fueron aplastados por el baby boom. Entonces esta gente, no cambiasteis el mundo, que hicisteis, bien, progresa adecuadamente, ¿vale? Pero estabais ahí y continuasteis con lo que heredasteis. Por eso se le conoce como la generación perdida, como que porque erais minoría y no sabíais muy bien cómo poder cambiarlo, no teníais las herramientas, ¿vale? A vosotros, pues os debemos los años 80, la movida madrileña y demás, pero la verdad es que fue un tiempo de relativa paz, es decir, no hubo demasiados cambios sociales más allá del mayo del 68, pero eso no es gracias a vosotros, sino a vuestros padres. Así que un aplauso a la generación perdida, también tenéis lugar. Pero esta gente estaban perdidos, pero tuvieron hijos. Los millennials, que se pongan de pie los que han nacido desde el 81 hasta el 96 más o menos. Los millennials. Los millennials somos los que hoy gobernamos el mundo, un anillo para gobernarlos a todos. Los millennials son los que ocupan los cargos CEO.
de las empresas, pero a nosotros, de la misma manera que nuestros padres vivieron mejor que nuestros abuelos, nosotros creíamos que íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Y nos formamos, heredamos su individualismo, heredamos su poder, su potencia, sus ganas de cambiar el mundo, y lo conseguimos en parte. Nosotros somos la transición entre lo analógico y lo digital. En nuestra adolescencia, ¡boom!, nosotros llegamos al Messenger, llegamos al Facebook y fuimos los pioneros de las redes sociales. Y nosotros somos los que experimentamos en nuestra adolescencia la globalización, la aldea global. Y tenemos un montón de defectos, no creemos demasiado en el futuro, esto digamos en general, ¿vale? Pero estamos defraudados. Nuestras familias empezaron también a atomizarse. Somos los millennials, los Y nos llaman, ¿no? Los que estamos aquí ahora mismo liderando, seguimos pensando como nuestros padres, tenemos interiorizadas las redes sociales, pero nos sentimos como una especie de puente entre dos generaciones. Y sabemos que tenemos una misión que cumplir, somos la generación que no ha hecho la mili, pero aún así seguimos teniendo cierta garra y cierto... ¿Tú hiciste la mili, Héctor? Tú no hiciste la mili, pero parece que la has hecho, esa es la cosa. Todavía nos ha quedado un poquito de ese recuerdo. Un aplauso a los millennials que están aquí, que son mayoría. Dios os bendiga, millennials. Y ahora que se pongan de pie los Z, los que han nacido del 97 para adelante, hasta ahora. Un aplauso a los Z. Ellos están a portas asumiendo responsabilidades y como voy a hablar un montón de rato de vosotros, os podéis sentar, ¿vale? Que estáis cansados. Adelante. Queridos, yo tengo una relación de amor-odio, y ponme el reloj a partir de ahora. Yo tengo una relación de amor-odio con las cuestiones generacionales, porque hay una realidad. Es verdad, hoy en día los Zetas son mejores o peores. No, simplemente son. Porque, ¿cuál es la verdad verdadera, la visión espiritual de las generaciones? Es que todos necesitamos absolutamente lo mismo. Es decir, la necesidad humana no cambia de una generación a otra. Cada generación tiene las mismas necesidades, solo que cambian las carencias, las heridas. No somos mejores ni peores, simplemente somos, y aunque son las mismas necesidades, se expresan de manera diferente. La generación Z son los nativos digitales. Ellos nacieron con un iPad bajo el brazo, no con un pan bajo el brazo, pero tienen las mismas necesidades. Se dice mucho, la generación Z necesita que la gente sea transparente, que la gente sea real, y digo, mi generación también necesita que sea real. ¿Y los boomers, tú qué quieres? ¿Que la gente sea hipócrita? ¿Boomers que estáis aquí? No, necesitamos vulnerabilidad, seguimos necesitando realidad, seguimos necesitando transparencia los unos a los otros. No es que la generación Z necesita comunidad. Bueno, y es que yo no necesito comunidad. Es que los los millennials, los X no necesitan comunidad. Tenemos las mismas necesidades profundas, básicamente dos, trascendencia y pertenencia. Pero se expresan de manera diferente porque las heridas son diferentes y la manera de educar son diferentes. Y también, si vemos en la generación Z algunas deficiencias que las tienen, igual que tienen algunos atributos de parte del Señor de los cuales tenemos que aprender, las tienen por también la educación que los millennials y los X les hemos dado. Eso también es importante que lo entendamos. Y es fundamental que veamos que esta generación es la próxima fuerza misional. La generación Z, aparte de ser los nativos digitales, no como yo que tuve que aprender, ellos tienen, como dije en el vídeo del Instagram, ellos tienen autoconciencia comunicativa. Yo no sabía cómo era por fuera hasta que cumplí 15 o 16 años. Esta gente está acostumbrada a proyectar una imagen en las redes sociales. Comunican, por lo tanto existen, ponen su identidad queriendo o sin querer en lo que otros ven en ellos. Conozco mucha gente que no publica una foto sin un filtro. Decía Henry Nouwen que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Y puede que aparentemente tengan necesidades diferentes, pero yo sé que en lo profundo de tu corazón, cuando nos sentamos a la mesa, todos queremos comer paella. No importa la edad que tengamos. No hay una paella sensible a los Z. No, es que esta paella ketchup. Bendito sea el Señor. La generación Z no se fía de las instituciones. Antiguamente, cuando yo me ponía aquí detrás del púlpito, yo merecía tu confianza. Para los Z, cuando me pongo detrás de un púlpito, merezco tu desconfianza. ¿Por qué Él está ahí? Ya no nos fiamos de lo institucional. Preferimos fiarnos de una persona. Estamos en la época en la que Ibai, ¿sabéis quién es Ibai? Ibai, un youtuber, es capaz de desbancar a Radio Televisión Española en Nochevieja.
Estamos en la época donde Jordi Wild es más estudiado que Sócrates. Pero eso es una oportunidad, porque en la época de Jesús la gente estaba cansada de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotes, de los herodianos, y llegó Jesús, el influencer que no le debía nada a nadie. Llegó sin púlpito y les dijo, os voy a dar una razón para vivir. Os voy a dar una transformación. Como dice el versículo de Michelin, la fuerza sin control no sirve de nada. La generación Z tiene mucha fuerza. Les hemos demostrado que pueden cambiar el mundo y de hecho lo están haciendo. Pero sin control no sirve de nada. El cristianismo te puede ofrecer una razón por la cual vivir, una verdadera causa. Que Greta Thunberg conozca al Señor. ¿Me hago entender? Su potencia es extraordinaria, pero si fuera un discípulo de Jesús, le hubiera dicho lo que le dijo a Juan y a Jacobo, los apóstoles del amor. No sabes de qué espíritu eres. Que tire un rayo, que caiga. No sabes de qué espíritu eres. Te quiero dar una verdadera causa por la cual vivir y por la cual morir. La generación Z tiene frustración rápida, satisfacción inmediata, lo quieren todo, lo quieres ya, lo compras en Amazon. Han perdido uno de los regalos más maravillosos de la historia, el aburrimiento. Antiguamente esperabas el bus y ¿qué hacías? Pensar, orar, te aburrías. Estabas en la cola del Mercadona y ¿qué hacías? Pensar, aburrirte. Hablar con otra persona. Te estás aburriendo en una conversación y ¿qué hacías? Hablar. Te estás aburriendo ahora y ¿qué haces? Te estás aburriendo escuchando esta predicación y ¿qué haces? No hay lugar para el aburrimiento y por lo tanto no hay lugar para la creatividad verdadera. ¿Tú sabes por qué Tolkien escribió El Señor de los Anillos? Porque en Inglaterra llueve mucho. Pero queremos que nuestros hijos estén haciendo muchas cosas todo el tiempo. No, queridos, que se aburran. Que se aburran y que creen mundos ellos, que imaginen para cambiar el mundo. Además viven en una paradoja extraordinaria desde los millennials. Padres helicóptero, o ya no helicóptero, bulldogs. Yo me acuerdo cuando uno iba al parque y corría el peligro de tener el tétanos. ¿Sí o no? Y te hacías una herida y al médico a que te pongan la esta del tétano. Pero 40 veces me ha pasado eso a mí. La sobreprotección. Hoy en día hay niños en Nueva Zelanda que están sufriendo un montón de enfermedades porque son niños que nacieron en pandemia y no se expusieron a los patógenos que les da fuerza. Y hoy en día la generación Z, que también se le llama la generación de cristal, pero quiero matizar esto, es verdad, son mucho más sensibles, pero no son más sensibles que yo, simplemente su foco está más puesto ahí. Y a veces demasiado análisis trae parálisis. ¿Por qué? Porque no hay una misión, porque cuando uno está en misión, uno se hace una herida, pero uno tira. Cuando uno está en misión, uno se hace una herida, pero uno tira. Pero cuando uno está tranquilo y se hace una herida, ¿qué? ¡Ay, la herida! Y hay heridas que sanan y heridas que no. Esto cada uno. Y no es mejor ni peor. Antiguamente, si tu padre trabajaba, tu madre estaba en casa. Si tu madre trabajaba, tu padre estaba en casa. Aunque somos sobreprotectores, no estamos. Porque hoy en día, en el mejor de los casos, si están papá y mamá, que no es la mayoría de los casos hoy en día, es la minoría, aun estando, trabajan los dos. ¿Quién educa a nuestros hijos entonces? El César. Y hemos perdido el valor de la verdadera tabla. Porque cuando estábamos en casa, en las mesas, se podía juntar el barrendero con su hija ingeniera. Y hablaban. Y hablaba el ama de casa con el doctor de la fe, porque es su hijo. Y eso es indomable. La sangre es incontrolable. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Estandarizarnos. Separar la mesa. ¿Y qué nos han dado? Otra tablet. Y hoy en día, ¿dónde están nuestros Z? En su habitación. En Estados Unidos, yo sé que aquí en España eso no va a pasar, Dios bendiga, y te echo en el nombre de Jesús legión, ¿no? Sal de ellos. Pero en Estados Unidos, que casi ni cocinan, piden comida cada uno en su habitación. La comida llega y el mayor come en su habitación, la menor come en su habitación y los padres comen aparte. Esa es la atomización que este mundo quiere. No y mil veces no, hay que volver a la mesa de Jesús a comer juntos paella, a aprender unos de otros y a nutrirnos. Hay imagen de Dios en los Z también, claro que sí, pero cuidado. Ellos pueden cambiar el mundo y tenemos que usar esa fuerza. Jonathan Haidt, uno de los sociólogos más importantes, profesor de la Universidad de Nueva York, dice que estas generaciones tienen
3 características que están dándole la vuelta al pensamiento humano y que pueden ser nocivas. Tengo un amigo psicólogo, psiquiatra, Adrián Intrieri, que él escribe un libro que se llama La invasión de la eterna adolescencia. Muy interesante, ¿no? Y casa con lo que Jonathan Haidt propone. Él dice, hay 3 ideas que están cambiando este mundo. Número 1, al contrario de lo que Nietzsche decía. ¿Qué decía Friedrich Nietzsche? Lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy en día, ¿cuál es la máxima? Lo que no te mata te hace más débil. Evita el dolor, evita el sufrimiento. Por lo tanto, evita amar. Porque el amor es sufrido. Y entonces vivimos sobreprotegidos. ¿Y cuál es la máxima de la sociedad de bienestar? Estar bien. Bienestar. ¿De qué se trata la vida? De estar bien. No, queridos, la vida no se trata de estar bien. Se trata de ser bienaventurado, de vivir la aventura, es decir, de dar una misión, un sentido, un propósito a cada uno de vosotros. Y, queridos, nuestros jóvenes, nuestros Z, tienen más carga social que nosotros, son más moralistas que los millennials. Los millennials somos más pecadores. ¿Tú te acuerdas los millennials? Que levanten la mano los millennials. Los millennials la liábamos, ¡qué flipas! A los millennials nos encantaba pecar. Y a pecar la saco, y nos la jugábamos. Y nos hacíamos un montón de heridas, pero ¡uy, qué bueno este pecado! Y nos la jugábamos. Hoy en día los Z, digo, ¿pero qué clase de pecado es ese? Es que me he escapado la última noche del campamento, ¿pero qué clase de pecado es ese? Y van de que están... No se arriesgan. No se arriesgan. Hay que despertarle y decirle, pécate un poco algo. De broma, ¿eh? Porque no tienen misión. Ahora, eso sí, tienen conciencia social. Quieren cambiar el mundo y pueden ser reales o no reales, porque también hay causas fantasma. Pero quieren suscribirse por una causa y eso es algo que Dios ha depositado en ellos. Tú has nacido para cambiar el mundo. Tú has nacido para vivir en el nombre de Jesús. Y lo he dicho antes en la Santa Cena, pero quiero insistir ahora. Yo sé que tenéis ganas de comer paella, pero no te puedes olvidar de lo que te voy a decir. Querido Z que estás aquí, porque yo no quiero ser una iglesia Z, pero quiero ser sensible a los Z, porque Dios llamó a Pedro, pero Dios también llamó a un joven llamado Juan de 16, 17 años. Una iglesia donde cabemos todos o no cabe ninguno. Una iglesia que vive a contracorriente, que podemos cambiar las formas, sí, pero nuestra ética, llevamos 2000 años en el nombre de Jesús cambiando el mundo. Querido Z que estás aquí, ya puedes dar palos en el aire, pero hasta que no encuentres una razón por la cual morir, no sabes para qué estás aquí. Y me da igual que te disfraces de chungo, que te disfraces de guapeta, que te disfraces de deportista, que te disfraces de alternativo o de Barbie. Me da exactamente igual. Hasta que tú no tengas una razón para morir, no tienes una razón para vivir. Y vas a ser como un pollo sin cabeza. Y te van a manipular, van a hacer contigo lo que te dé la gana. Te van a meter miedo por las venas y vas a vivir en base al miedo. Pero tengo una buena noticia, el amor echa fuera el temor. Los cristianos hemos encontrado la razón para vivir y la razón para morir. Y no es acabar con la pobreza. No es la igualdad. No es el cambio climático. No es ninguna causa que puede ser justa, pero yo no muero por eso. En el siglo I, la causa que encontraron los cristianos se llama Jesús de Nazaret. La resurrección. Por eso vale la pena morir. Y lo demás es añadidura, es reino de Dios. Queridos jóvenes que estáis aquí, Jesús es la única razón objetiva para morir. Vale la pena, porque Él resucitó. Toma tu cruz. Frente a lo que no te mata, te hace más débil, quiero decirte, asume tu misión, toma tu cruz, busca una razón para morir y vive para esa razón. Si tienes... Cojones. Y déjate de stories, déjate de apariencias, porque detrás de todo personaje perfecto hay una persona que llora. Me da igual de qué te disfrazas. Dios, Jesús de Nazaret, te da una misión. Obsesiónate por encontrarla y vive por ella. Y si hace falta, muere por ella. Número 1. Número 2. Esta sociedad, ¿sabéis qué nos dice? Nos dice, voy a decir la frase bien, confía en tus sentimientos. Construye tu vida en base a tus sentimientos. Y por aquí hay algunos Z haciendo así. No. Porque confiar en tus sentimientos distorsiona la realidad. Surge el victimismo, el narcisismo. El ejemplo perfecto es Pinocho. ¿Habéis visto Pinocho de 1945? Una película extraordinaria de Disney. ¿Habéis visto las últimas películas de Disney? Disney ha cambiado. Antes era, haz lo que debes. Ahora es, haz lo que sientes.
Haz lo que sientes. Y los sentimientos son volubles, te vuelven loco, te dicen cosas que no son verdad, te dan una falsa identidad. Tú no eres lo que sientes, bendito sea el Señor. No eres lo que sientes, jamás lo has sido. Frente a dejarte llevar por los sentimientos que te van a destruir, la propuesta es: vive de acuerdo a la palabra de Dios, que sí te dice quién eres. Y actúa en consecuencia, con valores, con principios. Y te equivocarás y te corregirás, pero tienes un norte claro. Tú no puedes decidir dónde está el norte. Es que yo siento que el norte está para allá. ¿Y qué le importa al norte lo que tú sientas? Querido Z que estás aquí, no compres la idea de que eres lo que sientes. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tienes que entenderlo, profundizarlo, interiorizarlo, y solo así te encontrarás contigo. Porque tú no tienes ni idea de quién eres hasta que te encuentres con Jesús de Nazaret. Te envía la misión y te dé identidad, sentido, trascendencia. Y por último, nos han dicho, hay dos clases de personas, los buenos y los malos. Y los Z han comprado esta idea. ¿Quiénes son los buenos? Siempre nosotros. ¿Quiénes son los malos? Los demás. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús? Que debemos tener su mirada. Romanos 3:23, y perdón por el lenguaje inclusivo. Por cuanto todos, todas, todes pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y los Z, sois muy moralistas para lo que os interesa. Pero quiero deciros que este es el saco de los sacos, que todos cabemos ahí, y que la misma misericordia de Dios necesito yo que cualquier pecador que me encuentre por la calle, que cualquier pecadora que me encuentre por la calle. Que esto no se trata de buenos y malos, sino que debemos tener la mirada de Jesús. Cuando Jesús veía a una prostituta, veía a una niña. Cuando veía a un político corrupto, veía a un niño. ¿Qué ves tú cuando ves a la gente? Queridos, dejemos de ser moralistas, porque eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es moral, no es ética. En el eje central del reino de Dios hay una persona llamada Jesús de Nazaret, muriendo por ti y por mí, pecadores inmerecedores de su amor. Pero Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en Valencia Comunidad, sea de la generación que sea, es como debería ser. Pero Dios nos llama a su mesa. Y esta mañana he dado un pequeño golpe de efecto y ya estoy terminando para la paella 1:30. Queridos, ¿cuál es el personaje? Claro, 2 Corintios 4:7, perdón. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro en vasos de barro. Somos la generación de cristal, puede ser. Lo suscribo. Pero no importa. Los tesoros de Dios pueden ponerse y hay valores importantes, hay una sensibilidad divina. Quiero que os espabiléis, que estéis en misión para que relativicéis vuestras heridas. Hay que relativizar las heridas. Las heridas no te dan identidad a ti. Tú no eres tu herida. Por Dios bendito. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú no eres tu parálisis. ¿Soy frágil? Bueno, pero los tesoros de Dios están en mi corazón. Y puedo tener una sensibilidad especial para otras personas. Pero espabila, porque no hay nada que te hiera más que la cruz. Y nadie puede ser discípulo con Z de Jesús si no toma su cruz. 2 ideas para terminar y repaso las 3. ¿Estáis bien, queridos? ¿Cuál es el personaje de ficción más conocido del mundo? Y no es Superman. ¿Cuál es la historia más famosa que contó Jesús? ¿Cuál es la historia que todo el mundo conoce? El hijo pródigo, ¿verdad? Es la historia más internacional. Y todos queremos ser el hijo pródigo, ¿sí o no? Es decir, el mayor nos cae mal. El mayor es el moralista. Tanto tiempo he estado contigo, te he servido, he estado todo el tiempo haciendo cosas buenas. Y todos queremos ser el hijo pródigo, pero hay una trampa espectacular para los Z en el hijo pródigo, terrible. Y en el culto, en el primer servicio, he dicho la palabra, no lo voy a hacer en el segundo porque está por internet y luego ya me van a crujir. Pero adivinaréis la palabra que he utilizado. Pero qué interesante que el hijo pródigo gastó todo su dinero en prostitutas. Por lo tanto, era ¿un qué? No, un pecador no. Pecador somos todos. Pero si tú gastas tu dinero, todo tu dinero en prostitutas, ¿qué es lo que eres? Y ese tío es el favorito del Padre. Mucho cuidado, porque la mirada de Jesús es radical. Y necesitamos derramar misericordia sobre todos. Porque este hijo pródigo, que era lo que era,
lleva 2000 años siendo el ejemplo de la restauración y del amor de Dios. Así que moralismos ninguno, queridos, ninguno. Nadie se ha salvado por moral, ni por ética. Aquí estamos proclamando el amor de Dios para todos. Y tanto amor de Dios necesita el pobre como el rico. El hombre como la mujer. Los Z como los boomer. Y así es de radical Jesús. Nos pone a todos en el mismo saco. A todos. Queridos, que vivamos el mensaje de Jesús, que los Z se activen con 3 cosas. Lo que no te mata te hace más fuerte, más débil. No, te hace más fuerte. Tu mejor versión está detrás de la cruz. Asume la misión, vive para los demás, sirve. Queridos millennial que estáis aquí, queridos X que estáis aquí, démosles oportunidad de equivocarse, démosles espacio para transmitir, para comunicar. No para cambiar los principios, pero sí para vestir la iglesia para que sea sensible a los Z. Número 1, que dediquen, que vivan en el nombre de Jesús, que estudien carreras en el nombre de Jesús, que se desarrollen en el nombre de Jesús. Que se esfuercen, que se equivoquen, que tengan heridas, que luego sanen a otros. Número 2, que no se dejen llevar por sus sentimientos, que siempre la palabra de Dios esté por encima de lo que sentimos. Porque engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, las generaciones pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y número 3, la mirada de Jesús. Aquí cabemos todos o no cabe ninguno. Que entendamos que cada persona que nos encontramos es un objeto del amor de Dios. Porque al final, queridos Z, queridos X, queridos millennial, queridos alfa, si hay algún bebé aquí, queridos baby boomers, esto se trata de Jesús de Nazaret y de suscribir nuestra lealtad a Él. Y aquí hay muchos X que tenéis vuestra lealtad en vuestro trabajo, tenéis vuestra lealtad en una ideología. Aquí hay muchos boomers que tenéis vuestra lealtad en vuestra jubilación. Aquí hay muchas madres que tienen su lealtad en sus hijos. Aquí hay muchas personas que tienen su lealtad en su trabajo. Finalmente, todos centrados en nosotros. Pero quiero presentarte la única causa por la que vale la pena vivir. Y no son tus hijos, no eres tú, no es tu país, no es tu trabajo, no es tu oficio, no es el cambio climático. La única causa por la que vale la pena vivir se llama Jesús de Nazaret. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive en el nombre de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? ¿Te lo tienes que creer o no? Y eso es ser un discípulo de Jesús. Seas quien seas, estás invitado a comer paella, pero no le pongas ketchup. ¿Tiene sentido para ti?